Camino a otro 8M, hoy estamos con Gala. Hola compañera, un gusto, todo bien. Bueno, gracias a la agrupación por la invitación, a las compañeras y compañeros. Bueno, acá en la entrevista. Bueno, empecemos porque nos cuentes quién sos, qué haces. Soy Gala Olimpia, referente del grupo laboral Travesti Trans, Diana Zacayán y Lovana Berkins. Profe de arte, sigo estudiando, pero ya estoy ejerciendo hace casi 5 años en 2 ministerios. Artivista, o sea, tiene que ver con una mirada más política del arte, ¿no? Y de la identidad travesti con lo que tiene que ver el arte, desde una mirada más como también con otras ramas artísticas, como para así decir, artista multidisciplinaria, del conurbano profundo, del último cordón, orgullosa, del barro, del gueto, como dicen algunos, de los kilómetros también, como dicen otras personas, de Esperanza, el barrio Esperanza. Y bueno, nada, eso, y transfeminista, feminista, ¿no? Antes decía, como un poco la postura del abolicionista, que tienen las compañeras del abolicionismo, ¿no? Pero obviamente que no estoy a favor del sistema prostituyente, pero siento que hay que irrumpir un poco esto de que siempre el sistema nos ha puesto hasta en contra de nosotras mismas, con las compañeras que todavía atraviesan y seguramente van a seguir atravesando con este contexto de mierda, perdón por la expresión, con el sistema prostituyente, ¿no? Como digo, siempre como nunca con las yutas, siempre con las putas, como decimos muchas de nosotras, pero sí, como ser consciente de que una no está a favor del sistema prostituyente, ¿no? Claro, no estás a favor del sistema, eso no te quiere hacer en contra de tu compañera. No, no porque una es sobreviviente del sistema prostituyente, totalmente, compañera. Es como mis compañeras todavía que sufren o que sufrimos, muchas que todavía, lo triste de esta situación y este contexto justamente es ser consciente como el retroceso de las políticas públicas conquistadas, con el tema, por ejemplo, del cupo laboral travesti trans, ¿no? De la cuestión de la reinserción social, ¿no? Y la inclusión social, justamente, esta derecha fascista ha excluido y las ha desterrado de nuevo del sistema prostituyente a muchas de mis compañeras. Y esa es una realidad también, ¿no? Y es triste y hay que decirlo públicamente. Sí, es triste porque uno ve el retroceso, ¿verdad? Estábamos como en la vorágine de haber podido conseguir y conquistar tantos derechos que bueno, que parecía que esta vez sí se daba, se dieron un montón de cosas, otras quedaron en el camino, y ahora aparte de quedar esas cosas en el camino, es como, vemos como si todo retrocediera. Entonces, ahí está el foco de la tristeza también, y bueno, lo que hay que retomar para poder dar vuelta a esta realidad nuevamente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, compañera. Yo creo que justamente lo que está pasando es que está destruyendo todo lo conquistado. Hay un quiebre, hay que decirlo, ¿no? Dentro de los feminismos, dentro del transfeminismo, hay que decirlo. Hay que poner las voces que tenemos que poner, ¿no? El cuerpo, la cuestión colectiva, la trinchera, y ser consciente de que hay feminismos berretas, perdóname que lo diga así, que son re desclasadas y re caretas y que se tienen que poner pillas y tienen que ponerse en el lugar de nosotras, porque muchas se han vendido a la derecha, muchas en ese sentido nos han traicionado a nosotras dentro del feminismo y el transfeminismo. Y hay que decirlo eso también, ¿no? Como pasa con los partidos políticos también. Bien, yendo a más lo que veníamos planificando, si yo te digo la palabra identidad, ¿vos qué me podés decir? Mis padres, mis abuelos,
mis hermanos del barrio, mis madres del barrio, mis profesoras de la escuela que me abrazaron, que me entendieron, mis hermanas travestis, mis hermanas feministas, mis hermanos también de la lucha del barrio, del pueblo, ¿no? La identidad se nota en la mirada, en el ojo entre nosotros, es como un espejo la identidad de la lucha social. Yo lo veo así como que hay una identidad que tiene que ver con muchas cosas dentro de la historia del ser humano. Está la identidad de la familia, ¿no? La primera institución educativa, los genes, la cara, ¿no? Te pareces a tal de tu familia, que esto, que eso, que tiene que ver justamente con la identidad, ¿no? Y cómo vas construyendo ¿no? La identidad colectiva en la escuela, la segunda institución educativa, y a través de la historia, creo, ¿no? Cómo se construye una identidad desde lo personal y de lo colectivo, y cómo vas, ¿no? Entrelazando las historias en tu propia historia, en la cuestión como de la socialización, con esa identidad que se va construyendo con un otro, porque al fin y al cabo es lo que quiere justamente este sistema fascista, ¿no? Ponernos en contra del pobre contra el pobre. Y creo que tenemos que ser conscientes de esa identidad, la identidad del barrio, de que somos un espejo en realidad, que somos un instante y que somos un chisquido, ¿no? Y que somos re efímeros. Y creo que hay que entender justamente la identidad colectivamente, ¿no? Que la identidad es personal, pero también, y es política, la identidad lo veo como política, y más la identidad travesti trans en ese sentido, pero me parece que la identidad me lleva a las madres también, a las abuelas de Plaza de Mayo, las que nos abrazaron en su momento, a la historia, a no olvidar, ¿no? A nunca más, me lleva a los penales donde trabajé, a esos contextos de encierro, a la vulnerabilidad, a la desidia, también me lleva a mucha situación de violencias, me lleva a la historicidad de la comunidad travesti, trans, matancera, de provincia, migrante, eh, todas las situaciones que hemos vivido, ¿no? Pero sobre todo la identidad de entender, gracias a las abuelas de Plaza de Mazo, digo, que nos abrazaron en su momento y nos hicieron entender justamente qué es la identidad. Porque también entendimos la identidad gracias a ella, que también nosotras, entre comillas, democracia, estamos viviendo en dictadura también muchas, siendo perseguidas, siendo asesinadas muchas, con el tema de las desapariciones, las torturas, con lo que pasó con Tehuel, ¿no? De la Torre, con muchas compañeras que siguen atravesando violencia del Estado, justamente por nuestra identidad travesti, ¿no? Y las abuelas de Plaza de Mayo nos hicieron entender que, y muchas otras compañeras travesti, que nosotras estábamos viviendo todavía y ahora en este contexto una persecución o una dictadura, ¿no? Por nuestra propia identidad. Pero también hay que ver el lado positivo de la resistencia, del amor, de lo colectivo, de las cosas que se conquistaron a través de las compañeras y a través de esto, ¿no? Justamente de la identidad, que tiene que ver con la identidad también de nuestro país, Argentina, ¿no? Decir, yo soy orgullosa también de decir, soy matancera. Claro. Soy de los kilómetros. De los kilómetros. Eso tiene que ver con la identidad para mí, ¿viste? Como la raíz, de dónde viene una, quién Claro. es una, ¿no? Que también me pasa y me interpela también con la identidad, con el cuerpo. Yo en un momento quería intervenirme la cara y después dije, no, pará, mi identidad también tiene que ver con esta cara. Claro. Esta cara es mi mamá, mi papá, mis abuelos. Y yo me perseguía, ¿no? Con esto de la identidad, de no sé qué, y después entendí también esto de la identidad, de construir la identidad eurocentrista de la colonización del cuerpo travesti trans, ver más allá la identidad latinoamericana, como la palabra, como nos enseñó Iriana, la identidad travesti, ¿no? Y no decir transgénero, que es algo extranjero, esta cuestión de la colonización de la palabra también. Y entendí también esto de la identidad del cuerpo, de no haberme intervenido la cara para no tener esta cuestión del cuerpo del consumo prostituyente. Claro. Y esta cuestión de borrar mi identidad para el consumo del patriarcado, ¿no?
o del sistema en sí y tener una cara hegemónica o eurocentrista. Mi cara es esta, mi nariz es esta soy yo, esto tiene que ver, como decía Loana también, ¿no? Que tiene que ver con eso la identidad, me parece, y eso no todo el mundo lo puede llegar a ver, y creo que cuando una puede tener un pensamiento crítico, autocrítico, de entender lo que es la identidad desde lo más profundo, ¿no? La identidad de la villa, la identidad latinoamericana, la identidad del barrio, la identidad del hermano paraguayo, peruano, boliviano, ¿no? La identidad abarca un montón de cosas, creo, para mí. Bien, surgieron un montón de cosas. Me gusta más el tema de la identidad matancera, porque nosotras lo bien matancera, sí. Matancera, de los kilómetros, lo del AFE. Y me quedo con esto también, que me parece importante cuando hablaste de la intervención de tu cara, ¿no? Como, bueno, esta soy yo, estos son mis rasgos, esto me pertenece, esta es mi identidad, y mirándote y mirándome a mí, el pelo, ¿no? Porque el tema del pelo, yo me acuerdo que yo no nací con rulos, los rulos me vinieron después, mi mamá nunca sabía muy bien cómo peinarme, y yo en algún momento decía ser lacia, porque parecía que para las lacias era más fácil peinarse. Y qué sé yo, las princesas de Disney, los dibujitos, ¿viste? Hasta que no apareció Mérida de Valiente, alguna de esas, no había rulos. Y bueno, también fue una decisión como, no, bueno, yo nunca me lo hacía el pelo, este es mi pelo, se alborota, se despeina, esta soy yo. Y mientras vos hablabas de eso, yo me acordaba un poco de eso. Qué importante lo que decís, porque justamente tiene que ver con el devenir de la imposición de un cuerpo al consumo, ¿no? De qué es la belleza a través de la historia, de la humanidad, de imponernos, de oprimir el cuerpo, ¿no? A través de imposiciones de la estética, de lo que tiene que ser bello, de lo que tiene que ser consumible, de lo que tiene que ser hegemónicamente y socialmente aceptable, ¿no? Como, bueno, todas tienen que tener el pelo lacio, todas tienen que ser blancas, hegemónicas, rubias, ¿no? Delgadas. Totalmente. Esta cuestión de la opresión del cuerpo todo el tiempo, ¿no? La violencia que nos imponen desde chicas, de cómo tenemos que ser, ¿no? Me parece que está bueno entender también esto de decir, bueno, me posiciono de una forma con la identidad de esta mirada, y también esto, ¿no? Aceptar, es mi pelo, y ya está, ¿por qué tengo que quemar mi pelo? Claro. Poner todos esos productos. Claro, todo re tóxico, re cancerígeno, re veneno, ¿no? Para que encima que después te bañes y te va. Claro. Es justamente la trampa del capitalismo y del sistema, ¿no? Como trabaja en ese sentido en los cuerpos y en las identidades, y justamente en la imposición de algo impuesto del mandato social, de lo que tiene que ser establecido como que esto, ¿no? Del pelo, me parece, o del cuerpo, ¿no? Hay una opresión constante de la belleza también, ¿no? ¿Qué es la belleza? Claro. ¿Qué es ser mujer? Claro, ¿no? Ahí está. Es como, ¿qué es ser mujer? ¿no? Ahí está. Me parece que... ¿Qué es ser mujer? ¿Qué representa ser mujer? ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? ¿Cuándo estoy siendo mujer ahora? Bueno, ahora capaz que lo estoy haciendo mal, ¿no? Como, claro, total. ¿Qué tengo que hacer para ser una buena mujer para esta sociedad? Y ahí es donde, bueno, nos enfermamos, porque claramente eso no... Y porque justamente es como el guión que nos impone el patriarcado, justamente, ¿no? Cómo una tiene que ser mujer, ¿no? Para el hombre, dentro de la casa, ¿no? Claro, eso, ser mujer para quién. Totalmente. ¿No? ¿Para quién es esa mujer? Porque para nosotras no es. Claro, bien dicho, qué buena ahí, ¿no? La pregunta y la respuesta, porque las compañeras se ríen después de la copa también. Buenísimo, pero es justamente eso, es como la pregunta, ¿por qué me voy a operar toda? Claro. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para el espejo conmigo misma? ¿O para los clientes? ¿O los prostituyentes? ¿O para el sistema opresor? ¿Para el patriarcado? ¿O para que yo me sienta un poco mejor con mi identidad? ¿O por qué lo voy a hacer?
¿crecí con el pensamiento de que tenía que cambiar mi cuerpo de entrada o fue una construcción impuesta del capitalismo y de este sistema opresor de los cuerpos y la construcción de un cuerpo travesti que nos oprime hasta el hecho de destruir, mejor dicho, hasta nuestra identidad travesti trans y llegar a colonizarnos y destruir todo nuestro cuerpo travesti? Hay que entender también, no solamente la identidad travesti o esto del cuerpo, también de la mujer hablo, ¿no? La mujer cis o lesbiana, o los hombres también, en general, ¿no? Esta imposición del cuerpo como sometimiento, ¿no? Como destrucción de la identidad. Claro. Bien, y volviendo porque lo que te llevó la palabra identidad fue al barrio, a La Matanza, a los kilómetros, Virrey del Pino, que me voy a agarrar de eso porque aparte me gustó mucho. Bueno, ¿cómo fue esa juventud, esa transición, ese transicionar, esta identidad en Virrey del Pino? Sí, en el conurbano profundo, ¿no? Siendo travesti en los 80 y siendo una infancia travesti, ¿no? Porque una ya lo expresaba, ¿no? Y también hay que entender que la identidad no es que un día una dice, ay, me siento mujer, no, todo eso no es cierto, no es que una nace y se siente no sé qué, ¿no? Es una romantización también del proceso, ¿no? Sí, bien dicho. Esto, ¿no? Tiene que ver con esto de la construcción subjetiva, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, una no nace mujer, sino que llega a serlo, ¿no? Una gran referente del feminismo. Creo que en los kilómetros a mí me pasó en la infancia que crecí como resguardada, ¿no? Con la familia, por así decirlo, muy entre cuatro paredes, siendo una infancia trans, pero de repente tenía que ser, ¿no? Afuera, en el mundo heterosexual, tenía que ser heterosexual, ¿no? Obviamente que nunca pude ser un... Simulaba. Claro. Era toda una simulación. Ya de chiquita era actriz, trataba de acceder. Claro. Me montaba en el personaje y salía. Claro. Y ser consciente que a pesar de la desigualdad, la carencia, la pobreza que una ha crecido, ¿no? Porque una no ha tenido una infancia libre, las de mi generación, ninguna. Nosotras no tuvimos una infancia travesti trans libre. Muchas hemos sido violentadas, abusadas y muy maltratadas en las instituciones educativas. Mucha violencia en el barrio, era sobrevivir constantemente. Y de repente esto, ¿no? Tanto en la familia, creciendo en el barrio, como en la familia y como en la escuela, una iba resguardándose, iba encontrando su familia de afuera de la vida. Por eso tuve otras madres también de la vida, Margarita y Mari. Y ahí tuve mis otras hermanas, Andrea, Caro, Sergio, fuera de mi familia. Y ahí también tuve como una contención, ¿no? Que me alojó mucho de muy chica y entendían que yo tenía esta cuestión con el tema de la identidad, ¿no? Y más para los 80 era re difícil, era un montón y yo ahora lo pienso y digo, hay personas de estas que ya no están y agradezco que hayan estado en mi vida, que me dieron tanta fuerza de ser yo misma, pero viví una infancia bastante compleja. Y la adolescencia también fue muy compleja, porque de repente imagínate que una identidad travesti en el barrio era el put, perdón por la expresión, pero vamos a hablar como son las cosas que en su momento siempre nos han... para mí mi primer nombre impuesto violentamente para nosotras las travestis, muchas de nosotras, el primer nombre que nos ponen fuera de la familia es el puto. Y cuando una es consciente de que eso es violencia, una sobrevive todo el tiempo. En la calle, con los vecinos, con todas las situaciones que una
va viviendo, ¿no? Que son así como muy complejas, pero me parece importante ser consciente de que una sobrevivió y también estuvo acompañada por un montón de personas en la infancia, en la adolescencia y en las escuelas también, ¿no? Porque en la escuela del barrio también era difícil. Siempre venía esa profesora media desclasada, que era de ramo, que no sé qué, claro, que flashaba, no sé, Recoleta. Claro. Está todo bien, ¿no? Con la gente de Recoleta, que haga lo que quiera. No está todo bien. Con lo de la derecha, no está todo bien. Pero esto, ¿no? Que cómo era crecer en el barrio, la verdad es que hay cosas hermosas que me quedan de mis amigas y amigos del barrio, de mi familia también. Otras cosas que obviamente que una ha sobrevivido. También queda cosas buenas, como digo esto, ¿no? Habían profesoras en la escuela que eran repiolas y otras que no. Todas las trabas, y no me lo nieguen, compañeras, sufrimos gimnasia. Todas. Y acá hay una que está dando a entender de fondo, la dice sí, porque me da lo que hay. Y hay una también era como la performance, el sobrevivir, ¿no? Por eso también una identidad travesti en un barrio puede ser marginada, puede ser expulsada, puede ser violentada, puede ser asesinada, puede ser violada, puede ser un montón de situaciones extremas, pero también puede ser abrazada, alojada, amada, querida, puede ser familia, puede ser amiga, hermana, novia, puede ser un montón de cosas que también una ha atravesado eso también, ¿no? No tuvimos el derecho a ser amadas en su momento públicamente. Hasta ese derecho nos quiso sacar esta sociedad, ¿no? El derecho a ser amadas en la secundaria, por ejemplo, ¿no? O el derecho a la fe. Creo que cuando una crece en un barrio, yo estoy orgullosa de haber crecido en el barrio, estoy contenta porque eso nos hace ser quienes somos, a nosotras las travestis y a ustedes y a nosotras también, ¿no? Las compañeras. Creo que tenemos la universidad y el máster, digo yo siempre, de la calle, que nadie lo puede tener. Nosotros, nosotras y nosotros sí. Y eso tiene que ver también con la identidad, ¿no? Y nada, yo estoy re agradecida a mi barrio, Barrio Esperanza, de hecho tengo acá tatuado Esperanza, porque así todo me abrazó. Hay cosas que no estuvieron buenas, pero hay otras que sí. Y una es parte de su historia y del barrio, y de quienes estuvieron y siguen estando, ¿no? En la historia de UNE. Bueno, qué importante eso, ¿no? Porque cuando vos hablas del barrio, hablas de tu familia, la tenés como muy presente a tu familia y eso es genial, porque cada vez que hablamos con alguna compañera trans, no siempre tuvo presente a su familia, porque muchas veces la familia es la primera que las expulsa, igual que la escuela, y en este caso vos podés hablar de tu familia, que habrá tenido problemáticas como todas las familias, porque ninguna familia es perfecta. Hablas de esa familia y hablas de la familia que pudiste construir por afuera. Y eso es genial, ¿no? De esas otras mamás que también te abrigaron, que también te abrazaron, que te entendieron, que sabían por dónde venía, capaz que antes de que vos lo supieras, de esas hermanas y hermanos que te dio la vida también y también fueron refugio. La palabra refugio ante la realidad, ante esta sociedad que expulsa, que violenta, que discrimina, ¿no? El refugio es sumamente importante y lo sumo a esto de hasta nos quisieron robar el derecho al amor, al ser amadas, ¿no? Al ser amadas, al primer amor de la adolescencia, sí, al chico que te gusta, sí, ¿no? Sí. El que me presuma el chico que me gusta, sí, como eso, yo creo que no mucha gente se lo ha detenido a pensar y desde lo heteronormativo y quienes somos las y los heteros, digamos, cis, creo que no llegamos a comprender ese nivel de crueldad de decir, che, estamos hablando de amor. Sí, y no solamente yo creo que no solamente tiene que ver con de crueldad, sino como de hipocresía. Claro. Es la hipocresía de esta heteronorma que nos llevó históricamente a la clandestinidad, porque nos aman, claro, nos desean,
nos consumen sus maridos, sus esposos, sus amigos, sus novios, sus hijos, sus hermanos, sus abuelos, todos los hombres que conocen alrededor de ustedes, y no es de mala, porque lo decimos las travestis con nuestra propia voz, estuvieron muchos con nosotras. Una cosa es que sea valiente ese hombre y que pueda hablarlo sin tener vergüenza por culpa del patriarcado que le impone, una vergüenza por estar con una persona trans o travesti, ¿no? Como que está mal o es un maricón, ¿no? Toda la cuestión del prejuicio social de la heteronorma de hombre-mujer, ¿no? Y de no salirse de la norma. Y cuando un hombre de repente se trata de construir y se enamora de nosotras e irrumpe justamente en esa norma impuesta con la que ha crecido y se le rompe todo el paradigma, ¿no? Y es como que quedan ahí como en una y ahí es la cuestión, ¿no? A ver si ese hombre deconstruye ese amor heterosexual de mujeres cis y de hombres heterosexuales y que de repente pueda ver más allá, no solamente por la identidad travesti, ¿no? También que se enamoran de lesbianas, de varones trans, de gays, ¿no? Esto de no darnos el derecho a amar, ¿no? Y que siempre fuimos delegadas a la prostitución clandestina para consumo de objeto sexual o de morbo o de fantasía. Y la verdad que son muy hipócritas los hombres de esta sociedad, más los hombres de la derecha. Porque no solamente todos esos hombres que nombré, sino que sus actores, sus políticos, sus futbolistas de todos los equipos, sus galanes, nos consumen. Y eso es lo que a una le da bronca. Y ¿saben qué? Nosotras no estamos en un armario. Ustedes están en el armario, los heterosexuales. Nosotras tenemos un montón de llaves que conquistamos y abrimos un montón de puertas de armarios con mis compañeras. Ustedes todavía siguen oprimidos en su propio deseo, están encarcelados, encerrados en el armario. Y eso es lo triste de la heterosexualidad, que no pueden amarnos libremente, que les da bronca el no poder amarnos libremente. Por eso pasan todas las situaciones de odio, ¿no? Porque de noche vienen y nos consumen, nos levantan en el auto, en las aplicaciones nos levantan, quieren estar con nosotras, pero de día se cruzan de vereda con sus mujeres de la mano y hasta nos dicen que miras punto. Y de noche viniste y estuviste conmigo diciéndome cómo te extrañé, cómo te amo, cómo me encantaría que seas mi pareja. Esa es la realidad de muchas de nosotras que vivimos en esta hipocresía de esta sociedad heterosexual. Hay que entender y hay que hablar con la verdad también. Basta de ocultar. Sus maridos están en Grindr, en aplicaciones, en Tinder, en no sé qué, nos buscan, en las teteras, y lo digo públicamente. Y es triste porque la verdad que yo creo, con una mano al corazón, yo creo que si habría más libertad de deseo, de amor, de deconstrucción humana de la heteronorma, sin tanto celeste y rosa, sino con una gama de arcoíris, habría más historias de amor. Habrían más historias de amor. Porque ya sabemos que históricamente el mandato del casamiento y la heteronorma no funciona. Lo sabemos muy bien. Por eso creo que lo importante es que cuando un hombre ama públicamente una travesti, no solamente ese hombre irrumpe en la historia de la heteronorma y es un poco más valiente consigo mismo y con esta sociedad hipócrita, puede sí o no ser un buen compañero, porque también muchas hemos tenido compañeros e historias de amor en la adolescencia y en esta adultez, pero muchas hemos atravesado y sobrevivido a travesticidios, a mucha violencia dentro, justamente, ¿no? Esto que decías de Disney, toda esta construcción del amor romántico impuesto, justamente, ¿no? Creo que me parece que lo importante del amor, sin importar el género, la raza o el color, o nacionalidad, creo que, o corporalidad, ¿no? Creo que hay que deconstruir también toda esta cuestión impuesta de qué es lo que hay que amar,
qué es lo que no hay que amar, ¿no? Hay muchas cárceles mentales, hay muchas fronteras impuestas en esta sociedad sobre qué es el amor realmente. Dijiste que sos profe de arte. Sí, me falta igual este año, vamos a hablar de eso, años, Vamos a sincerizar. Una sinceridad acá, años que estoy estudiando mi segunda casa, la Marechal, que está acá cerca, el profesorado de arte de Leopoldo Marechal. Sí, estoy estudiando hace un montón y estoy trabajando hace un montón de profesora de arte. Yo a veces pienso cómo nosotras, las travestis y la disidencia y el colectivo LGBTQ+, ha sufrido muchísimo la violencia de la escuela, ¿no? La desigualdad en ese sentido y cómo hemos atravesado históricamente la expulsión de la escolarización, ¿no? Y sin darme cuenta me volví esa profesora travesti que no tuve. Me emociona un poco porque da como... Sí. Pero una se volvió justamente eso, ¿no? Como esa profesora que una no tuvo. Y cuando una se pone en el aula y de repente está en un secundario y ve que hay una trabita y que puedes sanar a tu adolescente de tu pasado en esa traba o a esa infancia también, que es como un espejo, ¿no? De una y te das cuenta justamente que el aula es un arco iris y que de repente no, puedes decir, para, no estás sola o solo, ¿no? O sea, también me pasó con un varón trans que se lesionaba mucho. Y entender justamente esto, ¿no? En la educación que de repente yo crecí muy con los superhéroes, con un montón de situaciones, ¿no? De referentes, por así decirlo, y también de referentes docentes, y de repente estar en el aula y darse cuenta de la mariquita, de la torta, ¿no? De la traba, el varón trans, y de repente, no, pues yo soy no binario, genial. Y de repente hacer con Julián Crom, que es un compañero varón trans docente también, en la secundaria, donde empecé a trabajar en su momento, que fue la secundaria que muchas veces me ha discriminado, pero después el director me ha contenido y me ha acompañado mucho para poder terminar la secundaria, porque también nosotras sufrimos mucho la violencia institucional, demasiado, nos cuesta mucho, somos muy pocas las que terminamos la primaria, la secundaria, somos re poquitas las que estamos dentro del sistema educativo de un terciario o de una universidad, históricamente hablando. Y creo que la educación pública y ocupar esos espacios negados históricamente y a través justamente de lo colectivo y los derechos humanos y las políticas públicas que se fueron dando, ¿no? Creo que para mí y para muchas de nuestras compañeras fue una conquista tanto personal como colectiva, pero nada, para mí ocupar el aula es también habitar un espacio de familia después de mucho tiempo, ¿no? Empezar a interactuar con... A mí me encanta dar clases en adultos porque es distinta la situación, porque, por ejemplo, hay una señora muy adulta que no puedo terminar, una hermana latina paraguaya, por ejemplo, que no puedo terminar la escuela y viene violentada y sufrida de muchas situaciones y de repente verla que está terminando la secundaria, que empieza a estudiar, o otra alumna que en un momento fue muy violentada por la violencia del machismo y que el año pasado me elija para que le entregue el diploma y me diga, profe, yo pasé por la plaza, usted estaba entregando panfletos y usted me habló y yo venía toda lastimada por alguien y usted me dijo que me anote y de repente, nada, gracias a usted terminé la secundaria y usted ni se acuerda de esto, pero yo me separé y yo digo, eso. Claro. ¿No? Creo que la educación nos da las llaves
Para mí la educación es la respuesta a este sistema que tanto nos oprime, ¿no? Una cosa es la institución, Sí, sí. desde una mirada instituida, de la cuestión instituyente, o desde la mirada hasta más como muchos historiadores y pensadores decían esto del panóptico también, ¿no? O de la cuestión como del engranaje para este sistema eh, justamente heterosexual, patriarcal y capitalista, sino como yo creo que la educación hay que transformarla desde adentro y hay que deconstruir un montón de cosas escritas dentro de, hablo de las materias, Sí, y sí. desde un pensamiento crítico, desde la educación, desde la psicología, desde la filosofía, ¿no? Desde un montón de ramas de la educación que tienen que tener una mirada más allá de una perspectiva del hombre solamente heterosexual. Creo que hay que empezar a reescribir y pensar otras teorías nuevas. Creo que ahí también está la respuesta de otra visión de un nuevo mundo, creo. Obviamente con la educación pública, ¿no? Sí, voy a tomar varias cosas que dijiste. Una es, yo quería ser esa profe traba que estaba parada ahí o esa profe trans. eh, y lo importante de tener esa referencia dentro de tu aula, ¿no? Lo importante de ser una, una identidad travesti trans dentro de la secundaria y encontrarte eh, con esta imagen, con esta figura, dando clase, explicándome, conteniéndome, planificando. Lo importante de eso, que una generación no lo tuvo, que recién ahora lo estamos empezando a ver muy poquito, eh, pero lo importante para el colectivo, sobre todo para una edad cuando, en la adolescencia también, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, cuando el tema de las identidades y de lo colectivo y del de cuál es mi grupo y mi identidad y mi lugar de pertenencia es sumamente importante para la conformación de esa identidad de adolescente, ¿no? De ese o de esa adolescente. Y también pensaba en esto de el paso por la educación superior. Sí, a mí, volviendo anteriormente, ¿no? Sí, Esto de sentir una persona, o sea, de ver una persona, mejor dicho, de referente, ¿no? En el aula, para mí fue muy importante y para los alumnos también y para la institución y para los docentes también, porque cuando no se nombra lo que existe, es como que, ¿no? Y de repente a evitar esos espacios claro. donde no estaba estas identidades, ¿no? Y como docente encima, ¿no? En las aulas, como decís vos, justamente es revolucionario, primero y principal para mí, sanador para una misma, en la historia, en lo personal y lo colectivo, porque mis compañeras travestis todas hemos sufrido esta violencia de la institución y la exclusión muchas veces, y entender esto de los nuevos sujetos de derecho político. Yo siempre cuando voy a la aula, lo primero que les enseño es desde la mirada, desde el arte, desde la mirada de las perspectivas de ESI, de género, de diversidad, una perspectiva, transversalidad de contenidos, desde la historia, desde que sean conscientes de que son sujetos de derechos políticos, de las políticas públicas, de lo conquistado, ¿no? Soy una profesora en ese sentido muy consciente a veces como ahora, ¿no? Me voy por las ramas y mis alumnos dicen, profe, no entendí esto, que ahora dijo esto, pero me quedo con eso, ¿no? Con que una ha podido y puede habitar estos espacios y dejarle sobre todo un pensamiento crítico, ¿no? De la realidad, de las cosas impuestas, y de conocimientos que los hagan conscientes como sujetos, ¿no? En esta sociedad. Hablando desde la institución, eh, donde vos hablaste del Marechal, que es tu casa de estudio, eh, protocolo contra violencia,
No, la verdad que hace años que estoy en la Marechal, y fue una de las primeras travestis que entró en el terciario en la Marechal en su momento. Obviamente que hay otras compañeras como Diana, Demetria también está, y hay otras tantas, pero yo soy como de la vieja camada de la Marechal y siempre me costó, ¿no? Como que iba remando así, ni en dulce de leche como la frase, era en el aire, no había nada, me quedaba ahí. Tenía que esperar que llueva para empezar a remar, literal, porque era muy fuerte la desigualdad, la burla, la violencia, la persecución, el hostigamiento, de algunos profesores y profesoras fachas, literal, ¿no? Y con un pensamiento transfóbico, homofóbico, lesbofóbico, porque claro, históricamente de repente aparece una travesti en la escena de un terciario y ¿qué hace? Como lo dijo una docente, ¿no? Y no me olvido más. Mirá de quién te burlaste. Dijo, ¿qué vamos a hacer con esta cosa que no se sabe si es una mujer, si es un hombre, que quiere, va a estar en el aula, qué va a hacer? Literal que lo dijo así, y a mí me interpeló un montón eso y me jugó mucho en contra. La verdad que la educación para nosotros las travestis es un lugar de batalla, Claro. es una cuestión de que una tiene que ponerse una armadura y salir a la calle y entrar a esas instituciones que te miren mal, que te discriminen, que te trunquen. Aparte la decisión de ir, ¿no? Porque a veces Insistir. nos pasa a todos quien hacemos o hemos hecho la carrera, es que en algún momento vos flaqueás, porque están las crisis del estudiante, y decís, bueno, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Yo igual no puedo, qué sé yo. Y a eso hay que sumarle la violencia institucional, la discriminación. Los gobiernos de derecha, vamos a decir las cosas como son, porque también somos de barrio, somos pobres, somos sobrevivientes a un montón de cosas y somos sobrevivientes a un montón de gobiernos, como vamos a sobrevivir a este gobierno también. Y ser consciente de eso también. Y esto, ¿no? La insistencia, años que estoy en la carrera, dejaba una materia, no, vuelvo con una materia, no que se me van a caer los años, no se me van a caer, y que cambiaba el modelo, porque siempre cambia la cuestión de la currícula. Eso, y tenés que adaptarte. Ser consciente de que hubo profesores que sí me contuvieron y me abrazaron y me alojaron, y cuando pasó lo de el cambio de género justamente, ¿no? Hubo profesores que directamente, yo estaba como en el tramiteo de la ley, con el DNI, y 4 profesores dijeron, no, Gala, sí, y tacharon el nombre que me habían puesto mis padres, y yo ya había elegido mi nombre, y ellos, primero fue Máximo, me acuerdo, un genio, después fueron otras profesoras, pero fue el primero ahí, un varón encima, un varón fuerte, pero sí, un varón deconstruido, re piola, un artista muy piola, el docente, que él dijo, no, ¿cómo? Sí, y puso mi nombre, y todos no entendían mucho al principio, y ahí se empezó como a correr como, ¿no? El mensaje de que yo estaba haciendo el tema del tramiteo de la identidad de género, y ahí en la institución lo entendieron. Obviamente que otras docentes se negaban, me trataban en masculino, me decían el nombre anterior a propósito fuerte. Y bueno, nada, es esto, ¿no? La cuestión justamente de la lucha travesti, tanto en lo personal como en lo colectivo, de ocupar espacios donde una pensaba que no podía ocupar, que solamente nuestro destino era ser o prostitutas o peluqueras, ¿no? Y la verdad que no. La política, obviamente que el peronismo, Cristina con el kirchnerismo, históricamente nos ha abrazado al colectivo y nos ha entendido esas propuestas de políticas públicas que conquistamos y que avalaron justamente desde una
marco político y legal el tema de estas leyes y como ¿no? en esa cuestión una siendo consciente de la educación pública de un terciario que tiene que ver con la historia del peronismo, gente. Vengan a decirme cualquier cosa, pero nosotros tenemos educación pública gracias a la historia del peronismo, Claro. por favor. A mí no me vengan con otro pensamiento. Y una tiene que ser consciente de eso, compañera, y hay que decirlo, ¿no? Públicamente. Yo estoy muy agradecida de que gracias a la educación pública yo no estoy en situación de prostitución en una esquina, ¿no? Cuando empecé a trabajar en los penales, me acuerdo, salí de una cárcel y entré a otra, literal, siempre lo digo, de esa esquina. Y para mí fue como un antes y después entender también lo profundo de la desigualdad que viven los pibes, más con este contexto de la baja de edad para que queden Ay, presos, por ¿no? Dios. Los pibes, yo aprendí en esos años que los pibes no nacen ni chorros, ni asesinos, y que nosotros no nacimos para ser prostitutas, que son la falta de políticas públicas de reinserción social, que son las faltas de inclusión justamente, ¿no? Estos pibes que son marginados, desterrados y que terminan muchos con causas armadas, con causas armadas en estos lugares de tortura, justamente, ¿no? Volviendo a lo del Sí, panóptico, de tortura. sí. Pensaba en esto de que surge lo importante de la política pública. Eh, lo importante de la política pública de un Estado presente para la totalidad de sus habitantes, ¿verdad? El tema de, nombraste la identidad de género, todo ese proceso de la ley de identidad de género te encuentra estudiando eh, y esto, lo importante del Estado que te abraza, que te protege, que en realidad es su función, eh, y cómo lo podemos ahora ver en paralelo con este Estado que tenemos ahora, que no te abraza, te caga palos, retira o desfinancia todas las políticas públicas y aparte con un discurso sumamente violento, una discriminación tremenda y hace de ese discurso, lo institucionaliza, ¿no? Porque es el gobierno nacional con ese fuerte discurso totalmente violento declarando la guerra al feminismo, a la identidad de género, tratando de socavar la ESI de las escuelas, eh, esa diferencia. Está buenísimo que lo digas, compañera, porque justamente lo que hace la derecha fascista es ocultar lo macabro de su propio sistema y cómplices dentro de su propio sistema, ¿no? Que perpetúan históricamente asesinatos, violaciones, desigualdades, encierros, ¿no? Presos políticos, situaciones de violencia en lo que es la sociedad, en la violencia y la desigualdad, ¿no? En las instituciones, la cuestión del destierro, ¿no? Como decirlo así más profundo, como el desempleo, el destruir, ¿no? A todo el Estado de la sociedad, y hacen como archivo expiatorio, por así decirlo, para ¿no? distorsionar el eje de la cuestión de lo que realmente está pasando y siempre nos han puesto como en el ojo de la tormenta la comunidad, ¿no? Siempre nos han dejado como que somos enfermos, enfermas, degenerados, y la verdad que no. La verdad que nosotras, las travestis, las mariquitas, la comunidad LGBTQ+, ha sufrido abusos de ustedes, los heterosexuales. Muchas de nosotras fuimos violadas por ustedes, los heterosexuales. Mi comunidad no. Ustedes nos violaron a nosotros. Y lo siguen haciendo. Y también violan a otros heterosexuales. O sea que también perpetúan esa cuestión. Eso también hay que hablarlo y hay que decirlo, compañera. ¿No? Por eso me parece hipócrita cuando públicamente operan a través de los medios de comunicación
hablando mal de mi comunidad, ¿no? Diciendo un montón de atrocidades en contra de mi colectivo LGBTQ+, distorsionando un montón justamente de conquistas de políticas públicas para cambiar la historia de la sociedad a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? A la mirada de la inclusión social, justamente, ¿no? Con la conquista de derechos humanos. Por eso me parece importante poder hablarlo y decirlo, porque la verdad que venga este Estado fascista y lo diga tan públicamente, un montón de atrocidades de nuestro colectivo, cuando en realidad está saliendo ahora a la luz un montón de cosas macabras que la heterosexualidad y los grandes millonarios venían ocultando, ¿no? Yo casualidad son todos heterosexuales. Heterosexuales, de mucha plata, mucho poder, Mucho porque no solo poder, plata, un horror. poder. La verdad es que sí, cómo eso va surgiendo y cómo quienes se animaron a denunciarlo en algún momento desaparecieron, no les leyeron, aparecieron asesinadas. Digo, cómo se tuvieron que revelar todo esto para poder creerle a una mujer, ¿no? Porque no era como una loca, ¿no? Un desequilibrio y demás. Por eso qué importante esto de la ESI, qué importante la educación en ese sentido, qué importante el feminismo. Es re importante. Y esto de, justamente con el marco del 8M, ¿no? Ni una menos, justamente. O sea, ser consciente de que nos siguen matando. Es un retroceso lo que está pasando ahora con la diversidad y con el feminismo y con las compañeras. No puede ser que la estadística de suicidios aumentara en mi comunidad, la estadística de asesinatos y de femicidios y travesticidios con este gobierno, la destrucción de los ministerios, o sea, Que es el justamente. desfinanciamiento de la política pública para nosotras. Si yo digo destrucción, ¿viste? Uso la palabra como esto, vinieron a destruir, ¿Sí? Pero bueno, una va a volver a construir. Bien, ¿qué mensaje le darías a una joven o un joven trans que está o pasando por el secundario o decidiendo si la educación superior es para mí, no es para mí? ¿Qué mensaje le darías? Que trate de encontrar, primero que la familia no es la de sangre, la familia puede ser la de la vida, puede ser una vecina, puede ser otra persona, que también puede encontrar dentro del colectivo familia LGBTQ+, que hay y vamos a seguir estando en la historia de la humanidad, el colectivo y el feminismo también, y que el día de mañana va a ser el feminismo, el transfeminismo que gobierne este mundo. Esa es la Te tomo la realidad. palabra. Sí, así va a ser. Ser conscientes de eso, ¿no? Y de que no están solos ni solas, y que la vida es hermosa, y que tu identidad es personal, colectiva, pero sobre todo personal, que puedas aceptar tu belleza natural, tu cuerpo natural, tu infancia travesti trans, tu adolescencia travesti trans, que tenés el derecho a vivir dignamente como cualquier otro ser humano, a que te amen, amar, a estudiar lo que quieras, a vestirte como quieras, a ser feliz, y también a cambiar la historia, a que seas parte del montón de las muchas que somos y muchos dentro de la comunidad LGBTQ+, que ha conquistado derechos como para poder ustedes hoy estar un poquito mejor y vivir un poco más tranquila vida, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Que no importa en ese sentido, lo importante es lo colectivo, justamente, ¿no? Eso del arco iris, y entender que la educación es la respuesta, de que pueden ser lo que quieran ser en la vida, estudiar lo que quieran, que a pesar de que pongan cosas,
que bardeen, que nos pongan palos en la rueda, como dice el dicho. Saquen el palo, lo parten y ponen 3 ruedas y van con 3 ruedas, no importa. Siguen igual con sus metas, sus sueños, sus ideales, porque somos efímeros, somos un instante en este mundo, en esta vida, no nos llevamos ni el cuerpo de esta vida, de que se deconstruyan de un cuerpo del consumo, que se deconstruyan de una vida impuesta del capitalismo, de que se construyan del materialismo, de que se construyan de pensar que la belleza es impuesta por el hombre que destruye nuestros cuerpos y corporalidades a través de las cirugías, que amen más el cuerpo tal cual es y ya, con la identidad que es, y como es, ¿no? Obviamente que no estoy en contra, pero sí hablo desde algo más profundo, ¿no? Del ser y de la identidad travesti en ese sentido, y, y que traten de ser felices, eso, y libres, ¿no? Creo que no hay más acto revolucionario que vivir la propia historia de una y en lo colectivo, de saber que una puede ser la directora de su propia historia y entender que el guión y los personajes que están en esa historia puede ser una historia increíblemente maravillosa, revolucionaria, y que si se torna un poquito de thriller o de terror, se borra ese personaje de la historia. Por favor, me lo sacan, me lo arrancan, aunque duela, me lo arrancan y lo queman. Ese de papelito ahí se va ahí, se quemó el papel y se fue ese personaje. Pero desde una metáfora, ¿no? Pero creo que... Una metáfora, pero no. Pero no, pero es muy cierto también. Creo que eso, que no hay nada más importante que ser una misma en este mundo. Bueno, no tengo mucho más para agregar, la verdad, agradecerte. Nos parecía importante la visibilización, lo que no se nombra no existe, como decimos. Y la verdad, era como decías hoy cuando hablaste de tu persona en el aula, ¿no? Y eso, visibilizar. Claramente no es sencillo, pero eso de ir, insistir, insistir, llegar a ser el derecho a ser amada y poder ser feliz es recontra revolucionario en este contexto, ¿no? Entonces... Y solamente eso, el derecho a la política. Bueno. ¿No? Sobre todo eso, ¿no? Hablando de este mural tan significativo para la historia argentina, para nosotros y nosotras, eso justamente, ¿no? Creo que lo más importante es el amor a la política. Y que la política es tu lugar también. Total. Que sí, también tenés derecho a pensar la política pública, a pensar las leyes, seas de los kilómetros, de la Ferrer, de La Matanza, de Bursaco, de donde seas. De otro país, de Latinoamérica también. Que no tiene que, porque la política siempre, bueno, por suerte Néstor y Cristina para nuestra generación vinieron a desterrar de eso, bien, pero la política no es de la élite, ¿verdad? No. Entonces, bueno, los vecinos, las vecinas, los pibes y las pibas del barrio tienen derecho y tienen que involucrarse, así esa política pública tiene perspectiva de barrio, tiene perspectiva de género, y es más linda, ¿sí? Y es para todos y para todas. Así que... Para mí, totalmente de acuerdo con vos. Y esto, ¿no? La trinchera. Eso. La trinchera, gente. No nos olvidemos de la trinchera, por favor. Y las unidades básicas, y los lugares donde nos contienen y nos abrazan, los centros de estudiantes. Hay que volver a esos espacios de pertenencia, ¿no? Desde lo colectivo. Porque la derecha no es para siempre, es cíclica. Va moviéndose. Pero hay que, en un momento, hacer que deje de moverse, ¿no? En este mundo, en esta sociedad, para poder ser un poquito más igualitarios en todos los derechos, en realidad, ¿no? No hablo de privilegios, sino de derechos. Muchas gracias, Gala. Gracias a ustedes y fuerza. Ay, salió muy bien.
Me emocionó mucho. Yo traté de no llorar porque Yo también me aguantaba. yo dije, ay, voy a llorar.